Primero vamos a configurar, jóvenes, el computador 2. Ya tenemos los datos de la tarjeta de red del computador 2. Va a ser una dirección IP, una máscara de red, una dirección de gateway y una dirección de DNS. ¿Qué significa la dirección de gateway o puerta de enlace? Es la dirección por donde este equipo va a salir a la otra red LAN. Y este equipo, computador 2, ¿cuál sería la dirección por la cual va a salir? Por la dirección de ¿dónde? Del router más cercano. Por lo tanto, esa dirección del router más cercano se llama dirección de... Ahí está. Gateway. ¿Ya? Él, para poder salir al mundo exterior, tiene que pasar por ese gateway. En su casa, para salir hacia el exterior, su computadora de su casa tienen que salir por el router, ¿cierto? ¿Y cuál sería la dirección de gateway? La dirección de su router más cercana. No esta. Me pueden decir, pero puede ser la otra dirección. No, tiene que ser una dirección que esté en la misma red mía. Por lo tanto, esto es la misma red. Este lado. Esa dirección es la más cercana, no la otra. ¿Ya? Roberto, ¿está medio dudoso? O sea, pregúntelo si tiene duda. Tiene que quedarte clarito el concepto. Sergio, ¿sí? Dirección de gateway siempre dirección del router, pero más cercano a mí. Por lo tanto, es esa tarjeta, no la otra. ¿Ya? Comencemos. Computador 2. IP estática. ¿Ya? IP estática. Entonces, IP address, la dirección del computador 2 es la 192.168.100.254. 254. ¿Ya? Máscara de subred o subnet más, la 255, 255, 2550, como es por defecto. Y ahí me pregunta, default gateway, la dirección del router más cercano, ¿cierto? Y aquí definimos que esa dirección es la que vamos a configurar más adelante en esa tarjeta del router, en la gigabit 01. Por lo tanto sería la dirección 192.168.100.1. Y dirección de DNS, estamos utilizando la dirección de un servidor que es de la empresa IBM, que aquí lo estamos simulando, ni siquiera lo vamos a trabajar realmente, que es el servidor de llamado DNS Quad, que es la dirección 9.9.9.9. Es una dirección remota que está en el exterior, ¿ya? 9999. Y ahí tendríamos la configuración del computador 2. ¿Bien? De IP de tipo estática, IP manual. Ya. Estando la dirección IP ya asignada en el equipo, en el computador 2, conéctenlo al puerto 24 del switch, al último puerto. Cable de tipo derecho, el de la línea continua, copper straight. Es copper straight. Y conectan de la tarjeta. ¿Qué tarjeta trae? Fast Ethernet de 100 megas hacia la Fast Ethernet 024, al último puerto del switch. ¿Ya? No les recomiendo poner color verde de fondo a la topología, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ponen color verde? No se ven los LEDs, se ven las tarjetas, ¿cierto? No saben si está conectado o no. O lo mismo se ocupan rojo, no saben si está bien o no. ¿Ya? Entonces tendríamos la primera parte. ¿Ya? Ahora vamos a configurar el servidor web. También va a tener una dirección fija. ¿Ya? Servidor web, también en desktop, y también de tipo estática. Y la dirección ahí está asignada en la topología, la 192.168.100.2. La máscara de subred es la misma que el dispositivo computador 2. La puerta de enlace es la misma dirección por donde va a salir a la red, la misma dirección más cercana del router, y la dirección de DNS la misma que tenemos asignada hace un momento atrás. Ahí definimos la dirección IP estática del servidor web. ¿Cómo está la tarjeta de la física y el servidor? Por defecto parece que tenemos una fase Ethernet. ¿No se la puede poner allí? Se les puede asignar, creo se les tiene que cambiar el módulo, de hecho. Cuando cambia las tarjetas, ahí viene una giga. Yo le puedo poner una gigabit. Pero el tema está que el switch es Fast Ethernet. Es Fast Ethernet. Entonces yo podría tener este con 1 giga, el router con 1 giga y el switch de 100 megas. Lo que comentamos al principio, ¿cierto? Tendría que ser todo iguales, toda la misma velocidad. ¿Ya?
y cuando ya tiene las direcciones IP estáticas, ¿cierto? Las conecta. En este caso, de la fase Ethernet, ya, al puerto 02 del switch, al fase Ethernet 02. Ya, al 02. Ya, porque nosotros, si bien todas las tarjetas tienen la misma velocidad, son iguales en el switch, por un orden, por prioridad, tú conectas los equipos más importantes en los primeros puertos. Porque tú más adelante, por ejemplo, vas a tener el switch de esta forma. Y cada puerto del switch va a encender una luz, que puede estar en estado naranjo o verde. Si está verde está ok, si está naranjo está analizando el tráfico de la red. Entonces, si yo, por ejemplo, miro el puerto 1 o 2, sé que ahí está conectado o el router o el servidor. Y el otro van a ser para conectar PCs de la red. Entonces, si miro que el puerto 1, por ejemplo, está en naranjo, sé que el router está con problemas. Si miro que el puerto 2 está en naranjo, el servidor está con problemas. ¿Ya? Es más fácil identificarlo, pero en estricto rigor cualquiera funciona. Es para que tú te ordenes cuando tengas que... En un rack tú no estás generalmente abriendo y viendo qué cable está conectado o modo de prueba y error. Tú miras solamente. O sea, yo voy a hacer esto, voy a mirar el equipo, y miro el puerto 2. Sé que ahí está conectado el server. ¿Es más fácil identificar el problema? Sí, es más fácil. Ya es fácil. Entonces tú visualmente ya sabes que está conectado, por ejemplo, el puerto 2.1. Los equipos principales de una red, conéctalo a los primeros puertos. Los equipos que ya no son tan principales o tan prioritarios, a los puertos finales. Si yo comparo el servidor y el PC, ¿cuál es más importante? El servidor, por eso lo conecto al puerto 2. ¿Y el puerto 1 para qué lo voy a reservar? Para el router. Entonces el puerto 1 el router, puerto 2 el servidor. Y si tuviese una impresora de red, ¿a qué puerto? Entre una impresora y un PC, ¿cuál es más importante? Entre una impresora y un PC. Tengo una impresora de red y el PC. ¿Cuál es más importante, la impresora o el PC? Si el PC lo apago, le afecta solamente a ese usuario. Y si apago la impresora, pueden haber varios usuarios que están imprimiendo. Entonces, si comparo, la impresora es más importante que el PC. ¿Ya? Por eso. ¿Ves? Y lo conectaría a los primeros puertos. Siempre los equipos más importantes, primeros puertos. Equipos menos relevantes, no menos importantes, que suena feo. Menos relevantes a lo último. ¿Ya? Pero podría en realidad funcionar en cualquiera. Ya eso lo considere. Y lo último que nos falta hacer en el servidor web es levantar una página, como dice ahí, servidor web. ¿Ya? Entonces, ¿dónde configuramos la página web? En la pestaña Servicios, HTTP, y luego editamos el archivo que se llama index, ¿ya? De ahí vamos a programar nuestra propia página. Ahí les dejo un código de ejemplo para que hagan su página. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, ya que tenemos lista la red LAN, ya comprobamos que se ve la página web a nivel local. Vamos a conectar ahora el switch, el LAN 2, a la tarjeta Gigabit 01 del router, ¿ya? Conectarlo mientras, no vamos a configurar todavía el router, pero sí conectar el cable. Entonces, toman el cable derecho, el mismo que estamos ocupando, y ocupan el primer puerto del switch, que sería el fase Ethernet 01. Por eso te mencionaba, los primeros puertos déjalo para los equipos más importantes. Entonces, fase Ethernet 01 del switch, y lo conectas a la tarjeta Gigabit, como dice, Ethernet 01. ¿Ya? ¿Por qué va a estar en rojo? Aparece en rojo, porque todavía no hemos configurado la tarjeta del router. Y las tarjetas de los routers siempre por defecto están apagadas. Entonces no están activadas todavía. Por eso van a estar ahí en rojo, ¿ya? ¿La conexión es con cuáles tarjetas? De la fase de Ethernet 01 del switch a la Gigabit 01 del router. De fase a giga. Por lo tanto, ahí veo que una tarjeta es más rápida que la otra. Entonces no se va a lograr la velocidad real, ¿cierto? Entonces hago ese primer enlace. Después vamos a configurar ahí el router al final. Solamente conectamos, ¿ya? Ya, aprovechando, ¿cierto? Así como vamos, ahora vamos a conectar
el cable de red de la gigabit 00 del router, cable derecho, al primer puerto del switch LAN 1, ¿cierto? Hacer algo similar a lo que acabamos de implementar. Solamente el cable de red. Entonces ahora sería de la gigabit Ethernet 00, ¿a qué puerto, Roberto? Al 1, ¿cierto? Por norma. Por norma. Y también va a estar, ¿cierto?, en rojo, porque todavía no está configurada la tarjeta de red. Solamente estamos cableando físicamente. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Ahora deberíamos configurar la LAN 1. Pregunta, ¿cuál de los equipos de la LAN 1 ustedes configurarían primero? ¿Cuál debería estar configurado primero de estos equipos? Entre el servidor, el computador 1, notebook 1 y AP Wi-Fi. ¿Servidor? El servidor, ¿por qué razón? Una razón, ¿por qué razones deberíamos? Porque hacemos la IP. Muy bien, porque ese servidor, primero, es el equipo que tiene IP estática en la red, ¿cierto? Y segundo, él le va a entregar IP a los otros. Entonces, si él no está configurado, los otros equipos no van a tener dirección IP. ¿Ya? Cuando hablamos de IP dinámica, ¿cierto?, es que un equipo se la entrega al resto, ¿cierto? Y eso nos alivia un poco el trabajo. No tenemos que estar configurando manualmente, sino que él le va a facilitar un IP y ellos la van a subir. Y de hecho, esa es la configuración que vamos a hacer en el equipo. Entonces, muy bien, como plantea usted, el servidor. El servidor es el primero que tenemos que configurar. Entonces, en el servidor le vamos a asignar dirección IP estática, ¿cierto?, a la tarjeta de red. De ahí está la dirección IP que debería llegar. Ahí la anotamos. 192.168.0.2 en la tarjeta de red. Siempre los servidores llevan IP estática, siempre con IP fija o estática. Eso no lo olviden. Los equipos más importantes de una red siempre con IP estática, porque debo siempre ubicarlos por la misma dirección. ¿Ya? Siempre tienen que estar disponibles. Entonces 192.168.0.2, la máscara de red por defecto, la puerta de enlace o gateway, la 01, porque el servidor, para salir al exterior, va a ocupar la dirección de la tarjeta gigabit 00 del router, ¿cierto? Por ahí sale la otra red. Y la dirección de DNS 9999. Ahí la vamos a dejar en pantalla un segundo. Esa sería la configuración del servidor. El servidor le dieron un IP, ¿cierto? Lo vamos a conectar al puerto número 2 del switch, al 02 del switch. Pero nos falta configurar un rol que debe tener, que ahí está. El rol que se llama servidor de HCP. ¿Ya? Entonces, el rol lo configuramos en la pestaña Services. Ya aparece el rol de HCP y de HCP V6. Vamos a utilizar DHCP. ¿Ya? Y lo primero que fíjense es que el rol viene desactivado, así que actívelo en el botón ON y le vamos a dar los parámetros correspondientes. ¿Ya? Bajo esta misma configuración trabajamos. Entonces, empecemos a configurar Default Gateway. ¿Cuál va a ser la dirección de Default Gateway? ¿Cuál va a ser? La misma dirección del router en la red que está, que sería la 192.168.0.1. ¿Ya? DNS Server es la misma dirección del servidor DNS que estamos utilizando, que es la 9.9.9.9. Luego nos dice Star IP Address, la IP inicial. ¿Cuál va a ser la primera IP que vamos a prestar? ¿Cierto? Ahí está. De la 10 en adelante. Nos pregunta cuánta IP vamos a entregar. Nos dice máximo number user. Dice que va a entregar 10 IP para 10 equipos. Ya. 10 equipos. Y los parámetros TFTP server y
LSAdress son dos servicios que no los vamos a ocupar en este taller, por lo tanto quedan con la dirección 0000. Cuando no se utilizan, los parámetros no se dejan en blanco, sino que se dejan con la dirección 0000, ¿cierto? Un valor predeterminado. Y ahí, save, para guardar el cambio. E inmediatamente se modifican los parámetros del servicio de HCP. Ya, ahí se modifican los parámetros de HCP. El servidor ya está corriendo, no hay que hacerle nada más. Él va a entregar IP según este rango. Por lo tanto, los equipos, la primera IP que va a prestar, ¿cuál va a ser? La .10, la 11, esas son las IP que le va a entregar a los equipos que se van a conectar después. Ya. Cerramos entonces. ¿Qué equipo viene ahora a configurar? El AP, el Access Point. ¿Qué es lo que es un Access Point? Es un punto de acceso inalámbrico. ¿Para qué se utiliza? Porque quizás hay lugares donde no podemos llegar con cable de red, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un dispositivo inalámbrico que extienda la red. Entonces, si este equipo se conecta a la AP, igual sigue siendo parte de la red. La diferencia es que cambia el medio físico, ¿cierto? En vez de cable usa aire, pero están dentro de la misma red, ¿ya? Para lugares que están de difícil acceso, ¿cierto? Es más óptimo poner una AP, un access point y llegar con red inalámbrica. Entonces, el AP tiene un puerto fase Ethernet y tiene dos antenas. El puerto de red se conecta hacia el switch y la configuración donde está la antena son la parte Wi-Fi, ¿ya? Entonces nos vamos a config en el AP. El port 0 no lo tocamos porque es el puerto que va al switch, y el que sí configuramos es el port 1, ¿ya? Y este access point tiene la siguiente configuración, como tenemos en el taller por acá. El SSID significa el Service Identifier o identificador de servicio inalámbrico, que es el nombre con que van a ver los clientes en la red. En este caso, ¿cierto? Dice default y lo vamos a dejar como INACAP. Nuestra red se va a llamar INACAP. SSID INACAP. En el port 1. El port 1. El port 0 no, el port 0 va en el medio físico solamente. Entonces, port 1, SSID INACAP. ¿Ya? Luego dice 2,4 channels, son los canales de transmisión. Si yo veo los canales, hay varios canales, dice del 1 al 11. ¿Qué significa cada canal? Cada canal representa por dónde va a transmitir un access point. Si nosotros tuviésemos varios access points, por ejemplo, en la misma red, para tener una cobertura mayor, como están aquí en los pasillos, aquí en INACAP hay varios access points repartidos en los pasillos, ¿visto? Unos blancos que están arriba. Entonces, eso permite que yo pueda tener red inalámbrica en distintos lugares, ¿cierto? Pasillo, patio, el piso -1, el 1, el 2, el 3, el 4. Pero no todos los access points pueden tener el mismo número. Por lo tanto, para diferenciar uno con el otro, le pongo un número de canal distinto, ¿ya? Si yo pongo, por ejemplo, este access point y instalo otro access point y los dos tienen, por ejemplo, el número de canal 1, voy a tener un problema. Los dos van a transmitir en la misma señal, ¿ya? Y eso pasa, a ver, eso se llama solapamiento en las telecomunicaciones. Y eso a ustedes les pasa, por ejemplo, cuando van en automóvil y van sintonizando una radio y de repente van pasando de ciudad, ¿cierto? Y la radio está sintonizada, por ejemplo 99.9, y voy llegando a San Fernando y se me cruza o se me filtra otra señal, ¿cierto? Y se empieza a filtrar otra señal. Eso se llama solapamiento, cuando se cruzan las señales inalámbricas. Entonces, cuando tengo varios access points, la solución es cada uno ponerlo con un canal diferente. Para elegir tengo canales del 1 hasta el 11. Entonces, ¿cómo es que se hace aquí en INACAP? Se ponen varios access points y cada uno con un número diferente. Entonces, donde yo ande, siempre voy a ver la red INACAP, mi red inalámbrica, pero son distintos access points, ¿ya? En este caso, como tenemos uno solo, lo vamos a dejar como el número 6, ¿ya? Pero si tuviésemos otro, le cambio otro número, ¿cierto? Por ejemplo, la P1 y la P6, ¿ya? Hasta 11 canales diferentes se pueden tener, ¿ya? Luego incluso dice qué cobertura va a tener. Esto está expresado en metros. El access point dice que tiene una potencia de alcance de 140 metros efectivo, siempre y cuando no haya muros, ¿cierto? Esté bien ubicado, no hayan ventanales, etcétera, varios parámetros, ¿ya?
Luego nos pregunta el AP qué tipo de seguridad vamos a utilizar, que se la vamos a explicar en unos momentos más. En este caso vamos a utilizar la seguridad llamada WPA2 PSK, ya que es el nivel más alto de seguridad. ¿Ya? Y eso nos brinda que nosotros tengamos una contraseña más segura y más difíciles de ser detectada, ¿ya? O descifrada. Y el fast phrase es la palabra clave, po. ¿Cuál es la clave que tenemos en este caso? En el taller, Leica 666, ¿cierto? Leica 666. Leica 666. Y luego nos pregunta algo más, el tipo de encriptación. Dice que puede ser tipo AES o tipo TKIP, ¿ya? Nosotros definimos un parámetro que se llame AES. ¿Y por qué AES y no TKIP? Es que uno es más seguro que el otro. ¿Qué significa que la encriptación de una red inalámbrica sea AES y sea TKIP? Si este equipo lo dejamos como TKIP, significa que la clave o la palabra clave es compartida. ¿Y cómo compartida? Significa que la clave va a estar almacenada tanto en el equipo que transmite como en el equipo que recibe. En este caso en el access point y el dispositivo notebook. Y eso presenta en cierta forma una vulnerabilidad, porque la contraseña se guarda o se almacena en mi equipo. Entonces, mire, yo voy a hacer algo súper sencillo para demostrar cómo funciona TKIP. Si nosotros usáramos TKIP, entendemos que la clave se va a guardar también en el PC, que basta que me conecte una vez y se almacena. Miren, veo la red inalámbrica a las que me he conectado alguna vez. Me conecté alguna vez a un equipo que se llama Linksys. Veo sus propiedades, veo su seguridad. ¿Y qué aparece ahí? Por lo tanto, esa contraseña está almacenada en mi computador. Con AES no, cifrado. No, que no es que se muestre. No, ahí ya se guardó una vez con TKIP, por eso. Se guardó con TKIP. Se guardó una vez, claro, ya se almacenó. Entonces, imagínate, yo dejo mi computador, voy y vuelvo al baño, alguien se ve la red inalámbrica y ya sabe la contraseña de la red quizás de mi casa, por ejemplo. O del trabajo. Entonces se puede ver. Y eso es cuando seleccionan TKIP. En cambio, cuando esto es de tipo AES, la seguridad inalámbrica AES significa que no es compartida y está solamente en un dispositivo, se almacena solamente en el access point o en el router Wi-Fi. ¿Ya? Esa es la lógica. TKIP se comparte en dos dispositivos, AES solamente en uno. Recomendación: AES. Cuando tengan que configurar ustedes su equipo. Por eso acá, AES. Bien, y cerramos. Conectemos el access point, el AP, cable derecho nuevamente, el que estamos utilizando, del port 0 al fase del net 3 del switch. Ya. ¿Qué falta ahora? Vamos a configurar el computador y el notebook. El computador para que se conecte al switch y el notebook para que se conecte a la red inalámbrica y sea parte de la red LAN. Pero en el computador hay que hacer algo. Si nosotros nos damos cuenta, va a ser IP de qué tipo? Dinámicas. Entonces, en el computador, en la configuración desktop, en la configuración IP, ¿cómo viene por defecto? Dice que viene estática. Aquí la cambiamos a DHCP, ¿cierto? A DHCP. Protocolo de control de host dinámico o IP dinámica. ¿Ya? La cambio de DHCP o automática, también conocido como automática, y conecto el computador con su tarjeta fase Ethernet al último puerto del switch, al 24. Y ahí, en unos segundos más, el servidor de DHCP le va a entregar un IP a este computador. ¿Ya? ¿Bien, Felipe? ¿Sí? El servidor de DHCP le va a entregar un IP al computador 1. Y ahora, el notebook, ¿cómo lo conecto? El notebook tiene un detalle, ¿cierto? El notebook no trae tarjeta wireless. Por lo tanto, debo apagarlo y le saco la tarjeta fase Ethernet que trae, la retiro y le agrego la tarjeta que viene por defecto. Incluso ahí está, ahí me dice, es una tarjeta Linksys WPC300N, es la con la antena, ¿sí? Y esa
La instalo en el notebook. Instalo la tarjeta inalámbrica. La que está abajo, la que aparece. La entera, esa misma. La arrastra, la agrega. Computadora que puesto. Al último del switch, al 24. Al último puerto. Menos prioritario. La puedo conectar, ¿cierto? ¿Sí? Encienda el notebook y ahora vaya a la pestaña PC Wireless, que es el asistente de conexión que trae. Ya, PC Wireless, Connect, y ahí le va a aparecer la red inalámbrica a la que se quiere conectar, el SSID, el Service Identified. Se llama INACAP, ¿cierto? Tiene un 43 y algo de señal. Ahí vamos a ver después el porcentaje. ¿Ya? Y le decimos conectar. Y me dice el tipo de seguridad, WPA2 Personal. Y el Pre-Chatted Key, ¿cierto? Que es la clave Leica 666. Y ahí el equipo se va a conectar ya a la red inalámbrica. Entonces se conecta a la red inalámbrica, pero también es parte de la red cableada. ¿Qué desafío viene ahora entre ellos? ¿Qué deberíamos probar? Conectividad, ¿po? ¿Con qué? Entre ellos, un ping. ¿Y cómo ve el IP de cada equipo? Porque son IPs dinámicas. ¿Cómo las ve? Con un comando. ¿Con qué comando ve el IP del computador 1 y del notebook 1? ipconfig, ¿cierto? Ve el IP entre ellos y luego hace un ping entre ellos. Ahí vamos a pausar un poco el video. ¿Cierto? Tiene que ver la IP del computador 1 y del notebook 1 y entre ellos hacer un ping. Entre ellos. Y también al servidor deberían hacer un ping. Entonces con el comando ipconfig me doy cuenta que el computador 1 tiene el IP 192.168.0.10. Fue la primera IP de entregar. Él asumió la primera. Y el notebook 1 tiene la segunda IP, que es la 11. Entonces ya puedo probar un ping entre ambas máquinas. Me dejó la 11 en el notebook y 12 en el computador. No, este es el computador después. No sé por aquí. Entonces ahí probamos entre ellos. Deben tener conectividad computador 1, notebook 1. ¿Quién está entregando la IP? El servidor de HCP. Por lo tanto están en la misma red. Si usted quiere ver cómo está quedando esta configuración y quiere ver, por ejemplo, la extensión de los cables o la potencia de señal, se puede ver arriba en el Packet Tracer, mientras están configurando los compañeros, en la pestaña Physical, donde aparece el mapa. Yo pincho una vez, de aquí me aparece la distancia de los cables, por ejemplo, y me dice que están a 50 y algo metros. La idea es que nunca sean más de 100 metros de largo los cables, ¿ya? No tengan una cobertura mayor a 100 metros. Y ahí aparece la velocidad que está transmitiendo la red inalámbrica y la potencia de señal. 24 megabits por segundo, una tarjeta 812B y 43% de señal. Aparece. E incluso aparece algo más en el mueble. Aparecen los equipos. Aparece el servidor, los switches, el AP, ahí está. Y la forma de identificar, Roberto, ¿por qué instalamos los primeros puertos? Lo que preguntabas tú, ¿por qué conectamos los primeros puertos? Mira, si voy pasando el mouse por cada uno me dice que se conectó. Y por ejemplo me dice que el switch desde el switch al servidor hay 1 metro de cable, pero desde el PC al otro equipo hay una distancia mayor. Hay 40 metros. Entonces, el router tiene una característica, que los sistemas operativos Cisco se configuran mediante línea de comando, mediante una CLI.
Una línea de comando. Y otra cosa que nos vamos a dar cuenta y quiero que identifiquemos. ¿Qué tarjetas conectamos nosotros en el router hace un rato atrás? La Gigabit Ethernet 00 y la Gigabit Ethernet 01, ¿cierto? Ya. Quiero que en el rack allá identifiquemos dónde están esas tarjetas. ¿Vamos? El router lo vamos a configurar por una interfaz de línea de comando, ¿ya? Estos sistemas operativos de Cisco son basados en Linux, por lo tanto los comandos se le van a hacer bastante familiar a cuando levantamos la máquina virtual Linux, ¿se acuerdan? Y veíamos algunos comandos en la terminal, acá son muy similares, ¿ya? Lo primero que me pregunta este router, como no tiene ninguna configuración, va a lanzar un mensaje, ¿ya? Este es un asistente que tiene, y me pregunta, ¿desea usted autoconfigurar? ¿Ya? Y autoconfigurar significa que me va dando los procedimientos. Como nosotros queremos hacerlo manualmente, ¿qué le declaramos? Que no. Siempre un router usted configure lo manual. Por lo tanto, elimino el autoconfigurador. Le digo que no. Y enter. Ya, no y enter. Y ahí va a estar la primera pantalla del router. Ahí me va a indicar que dice router y va a estar con el símbolo mayor. Ya, ya estamos dentro del equipo. ¿Bien? ¿Bien? Sí, ¿Sergio? ¿Sí? Ya. Nosotros cuando estamos en este nivel, estamos como usuario invitado. Por lo tanto, no podemos configurar mucho. Tenemos que pasar a un usuario con más privilegios, ¿ya? Para poder guardar comandos, hacer configuración específica. Y para pasar al modo de configuración, ¿cierto? Al modo más avanzado, o que también se llama modo privilegiado, vamos a ejecutar un comando que se llama enable, ¿ya? Entonces habilitamos con enable y enter. Y ahí el prompt, ¿cierto? Que es donde está situado el cursor, pasa a otro nivel. Ya no estamos con el símbolo mayor. ¿A qué símbolo cambió? Al gato, ¿cierto? Al gato. Cuando estamos con el símbolo gato, significa que pasamos a un modo de privilegiado, ¿ya? A un modo que tiene más funcionalidad. ¿Bien? Símbolo gato. Ahora que estamos en el símbolo gato, vamos a ejecutar el comando para poder configurar. Y una de las cosas que vamos a hacer, entre ellas bien sencilla, es darle un nombre al equipo, llamarlo, renombrarlo. De hecho se llama router y todos los equipos por defecto se llaman router, ¿cierto? Y en este caso se tiene que llamar ISP, como lo tenemos en la topología. Entonces, para darle el nombre, ejecutamos el comando configure terminal. Configure terminal. ¿Ya? Para entrar a dar configuración. Configure terminal, enter. Y ahí cambia un modo que se llama config, en paréntesis. Entonces fuimos avanzando, ¿cierto? Estábamos en un modo invitado, pasamos a un modo con privilegios y ahora un modo de configuración. Pasamos del símbolo mayor, ¿cierto? Al símbolo gato y ahora a config. Entonces ahora ya que estamos en config, vamos a darle un nombre al equipo. Vamos a darle un nombre. Para darle un nombre ocupamos el comando hostname. Hostname. Entonces aplica el comando hostname, espacio y el nombre del equipo. Se va a llamar ISP. Entonces hostname, espacio y el nombre. ¿Ya? ¿Cómo va, Felipe? Mal. ¿Y dónde vamos? Hostname ISP. De nuevo, voy a salir de la configuración. Nuevamente, entré al router, ¿cierto? Primer comando. ¿Con qué comando entramos a la configuración? Perfecto, enable. Y me doy cuenta que inmediatamente cambia el prom inicial. Cambia del símbolo mayor al gato. Ya, estoy en modo privilegiado. Ahora quiero pasar al modo de configuración. Comando configure terminal. ¿Bien? Estamos empezando de cero, ¿cierto? De cero. Configure terminal. ¿Bien? Cambia a modo config. ¿Van bien? ¿Bien? ¿Van bien o no va bien? ¿Va bien o no va bien?
¿Tiene apagado el equipo o no? ¿Está apagado? ¿Está apagado el router? No. ¿Ahora sí? Ya. Recuerden, configure terminal. ¿Ahora sí? En applet, luego configure terminal. Y ahora estamos listos para darle un nombre. ¿Ya? El comando para dar nombre era hostname y luego lo acompaña el nombre que le va a dar. En este caso, ISP. De ahí, enter. Y lo primero que va a hacer, va a cambiar el nombre del equipo. ¿Cierto? Le modifica inmediatamente. Ya no se llama router. Ya se llama ISP. ISP. Si no, vamos a perder lo que tenemos. ¿Ya? Hay varios comandos para grabar. Aquí vamos a hacer algunos de ellos y usted elige con cuál graba, ¿ya? Cuál le complica menos. ¿Ya? La grabación lo que va a hacer es guardar lo que tenemos en forma temporal. ¿Dónde se está almacenando esta información en un router? Se está guardando en la memoria RAM. Un router, técnicamente o físicamente, es muy similar a lo que es un computador. Por lo tanto, también tiene RAM, también tiene disco duro, ¿cierto? También tiene procesador. Y todo esto que estamos configurando está en la RAM. Y como saben ustedes, la RAM es una memoria ¿de qué tipo? Volátil, ¿cierto? Que si se apaga el equipo, se pierde lo que está guardado. Por lo tanto, hay que guardarla en un dispositivo de almacenamiento, en un disco. Entonces, para guardar esta configuración, aunque sea el nombre que hemos dado, que es algo súper sencillo, se guarda con el siguiente comando. Do, miren, vamos a escribirlo. Vamos a escribir dos comandos. Miren, do copy rs. Do copy rs. Ya, lo que estoy diciéndole ahí, guarde la configuración de la memoria RAM a una memoria de arranque. Ya, do copy rs. Y le aplico enter. Ahí me pregunta, me da una advertencia, ¿cierto? Y me dice, el archivo de destino, ¿dónde se va a guardar? Me dice que se va a guardar en el startup config. Para nosotros el startup config es una memoria no volátil, es una memoria SSD que tiene, una memoria flash. Ahí se va. ¿Ya? Entonces va a guardar de la RAM a la NVRAM. Que después lo vamos a ver con más detalle. Enter y me va a decir Building Configuration. En inglés, ¿qué es building? Construir. Se construyó la configuración, se guardó y aparece el símbolo del OK. ¿Sí? Por lo tanto ya guardamos. Pero también yo puedo guardar de otra forma. De otra forma. Do copy rs, guardamos. ¿Bien? Pero puedo hacerlo así. Do write. Write en inglés también es escribir, ¿cierto? Do write, escribir. Presiono enter, pero ¿cuál es la diferencia entre el do copy rs y el do write? Mire, ejecútelo y aplíquelo. Cuando aplico do write, graba sin preguntar. Esa es la diferencia. Graba simplemente. Si yo aplico do write, graba. En cambio, el do copy rs me pregunta, me advierte, me dice que se va a guardar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por ejemplo, yo si estoy haciendo un comando, por ejemplo, estoy configurando. Mira, supongamos aplico do copy rs, aplico enter y supongamos que me equivoqué y me arrepiento. ¿Sabe qué? Si grabo, la embarro. Entonces, ¿qué podría hacer? Arrepentirme. Y para poder quebrar el comando, por ejemplo, para no grabar, yo aprieto la tecla Control y C. ¿Y qué hace? Cancela. Control C cancela. Entonces, por ejemplo, me podría arrepentir de grabar. Pero en cambio, supongamos que hago una configuración y me quedó mala y no me percaté y presiono Enter con do write, ¿qué pasa? Pasó. Esa es la diferencia. Por eso están los dos comandos que utilizar, do write y do copy rs. Ahora usted aplique el que estime conveniente, cuando esté seguro o cuando no. ¿Bien? ¿Bien? Perfecto. ¿Qué nos falta ahora? Ya tenemos el nombre, por lo menos algo. Le dimos nombre router. Nos faltan las direcciones IP en las tarjetas de red. Recordad que tenemos dos tarjetas de red. Tenemos la Gigabit Ethernet 00 y la Gigabit Ethernet 01. Uno va para cada red, ¿cierto? Y tienen una dirección IP y una máscara. Y esto lo vamos a hacer ahora. Vamos a configurar, jóvenes, la tarjeta de la izquierda, que sería la Gigabit Ethernet
00. ¿Ya? Como mencionamos nosotros en el rack cuando estamos con la tarjeta, hay que activarla y hay que configurarla. Entonces, estando ahí mismo en config, aplicamos el comando interface, miren, gigabit ethernet 0/0. Interface gigabit ethernet 0/0. Y luego enter. Luego enter. Ya, enter. Y ahí me cambia a config if. Cuando está en config if, significa que ya está dentro de la tarjeta para empezar a configurar. Ya. Hay harta precaución. Ya, para asignar la dirección IP, ya que estamos dentro de la tarjeta, es el comando IP address con 2 D y 2 S, IP address, dirección IP, y luego la dirección IP correspondiente. Ya, en este caso, la IP a la gigabit 00, gigabit Ethernet 00 sería la IP 192.168.0.1 con la máscara de subred 255.255.255.0. Ya. Entonces ahí estamos asignando manualmente la IP en el router, a comandos, ¿ya? Todos los routers profesionales a comandos, todos los switch profesionales a comandos, ¿cierto? A comandos. Ya, IP address, la dirección IP y la máscara. ¿Bien? Está anotada la IP, ¿cierto? Ahí la tenemos. Está anotada en el laboratorio. ¿Qué nos falta? Recuerden, algo les mencioné al principio. Y de hecho, ¿por qué está en rojo la tarjeta? ¿Qué falta? La tarjeta viene apagada. Ya. Apagada. En inglés, apagar se menciona como comando shutdown. Apagar es shutdown. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo enciendo la tarjeta si la apago con shutdown? Lo voy a hacer pensar un poquito. ¿Cómo la encendería? ¿Cómo sería, Roberto? Si shutdown es apagar, yo ahora quiero encender la tarjeta, porque me falta ese comando. ¿Cómo sería? Start. ¿Cuál sería? Start. Shutdown. Wake up, no sé, levantar. ¿Cuál sería el comando? Start por ahí, enable. Si apagar es shutdown, si apagar es shutdown, encender es no shutdown. No apagar. No apagar, es lo contrario, no apagar. Entonces, aplique no shutdown, enter, e inmediatamente va a haber un cambio en el estado de la tarjeta. Va a cambiar estado up y los LEDs van a cambiar a verde. ¿Sí? No shutdown. Entonces ahí dice, cuando aplico no shutdown, dice que la interfaz gigabit 00 cambió de estado up. Line, ¿cierto? Line protocol es up. Inmediatamente cambia el LED verde. Por lo tanto empieza a transmitir la tarjeta, se levanta, se activa físicamente a nivel de capa 1, ¿sí? Empieza a transmitir electricidad. ¿Bien? Perfecto. Vamos a configurar la otra tarjeta. ¿Funcionó o no? Es que está junto el 00 con el espacio. Entonces, IP address y no shutdown. Ya. Para configurar la otra tarjeta, como estoy dentro de esa configuración, debo salir. Para salir, aplico el comando exit. Salgo a config, salí, ¿cierto? Y ahora debo entrar a la otra. ¿Cómo entro a la tarjeta de red? Igual como lo hicimos en el otro. Interface gigabit ethernet, pero la otra ahora es 01, que es la otra tarjeta de red, que sería la de la derecha. Interface gigabit ethernet 01. Ya, a ver si aprendieron la lógica. ¿Qué vendría ahora? La dirección IP. Ahí está la IP asignada, la 192.168.101. ¿Cómo la asigno la IP? IP address 192.168.101 y la máscara de subred 255.255.255.0. Ya. Y activo la tarjeta, ya que está en estado down. La activo con el comando no shutdown. Muy bien.
not to down. Y se cambia de estado. Ahí, ¿cierto? Se levanta la tarjeta. ¿Qué faltaría hacer ahora? Ya tenemos el nombre y la dirección IP y la tarjeta activa. ¿Qué debo hacer? Se puede apagar el router. Siempre piensen que se puede apagar. Guarde. ¿Cómo guardo? Hay dos comandos, ¿cierto? Uno de ellos era el do write, ¿cierto? O el otro puede haber sido el do copy rs. Do copy rs, ¿cierto? Guardar de la memoria RAM a la memoria de arranque o startup. ¿Bien? Do copy rs. Me pregunta, ¿cierto? Y le digo, ok. La prueba de fuego la vamos a hacer ahora. Sería reiniciar el router, ¿cierto? Si yo reinicio el router y se vuelve a llamar router y las tarjetas están apagadas, ¿qué fue lo que pasó? Que no guardamos, ¿cierto? Si el router se va a llamar ISP y las tarjetas se vuelven a levantar, es porque estamos ok, ¿cierto? Hay que hacer esa prueba. ¿El nombre del router se puede cambiar en cualquier momento? Cuando quiera. ¿Cómo lo cambio? Nuevamente ejecuto el comando hostname y el nombre que le vuelvo a poner reemplaza al anterior. Lo mismo, si tú, por ejemplo, configuraste la tarjeta de red y después le sobrescribes la tarjeta con otra dirección IP, la última que tú escribiste es la que queda. El último cambio que hacemos es que reemplaza al anterior, ¿ya? Entonces vamos a reiniciarlo. Ya hemos guardado, hemos grabado. Miren, salimos con un exit, jóvenes. Tenemos que salir al símbolo gato, a este exit. Ahí tenemos que estar. Ahí. Vamos a comprobar la máquina si grabó realmente. Restar. ¿No? Vamos a recargar con el comando reload. De hecho, antes de hacer reload me preguntó, ¿cierto? ¿Desea grabar la configuración? ¿Qué le digo? ¿Desea salvarla? Sí, le digo, sí. ¿Por qué pregunta el router muchas veces antes de reiniciar o hacer algo? Porque no son equipos que se apagan constantemente, ¿cierto? Son equipos que están encendidos 24/7. Entonces, si yo quiero hacer un cambio, tiene que ser como muy específico. Entonces le digo, mira, me pregunta, ¿quiero hacer el reload? ¿Quiere guardar los cambios antes de hacer el reload? Le digo yes, enter, ¿cierto? Build the configuration, por lo tanto se guardó. Y ahora se va a reiniciar. Y empieza a arrancar el sistema operativo, empieza a bootear. ¿Ya? Va a arrancar el sistema operativo y lo primero que debería darme cuenta es que haya grabado. ¿Ya? Y se llama ISP. Por lo tanto, y levantó las tarjetas. Por lo tanto, se guardó. Ya. Ahora, ¿qué desafío viene? El último desafío en este ejercicio es el siguiente. Ya. Recuerden que las tarjetas están levantándose, tienen que cambiar de naranjo a verde el estado de las tarjetas y van a hacer un ping, jóvenes. Ahora, desde computador 1 y notebook 1 tienen que hacer un ping al servidor web que está en el otro lado. Lo primero, tienen que hacer un ping. Y lo segundo, después de que el ping sea exitoso, tienen que ver la página web que está corriendo en el otro lado. Verla por los navegadores. Es importante recordar que cuando ustedes hagan un ping la primera vez, el primer paquete enviado se va a perder y van a llegar 3. Vuelve a hacer el ping y van a llegar 4 de 4. Eso es normal que pase. ¿Por qué es normal? Porque el router está aprendiendo las redes LAN que están en el otro lado. Está conociéndola. Recuerden que están en dos redes distintas, remotas, y están llegando. ¿Ya? Entonces, comprueba con un ping, ¿cierto? Al servidor web del otro lado, ¿cierto? El primer ping se pierde, ahí Felipe, y llegan 3, es normal. Vuelvo a hacer el ping y van a llegar los 4. Recuerden que el router está aprendiendo las otras redes, ¿ya? Y luego de ello, visualice su página web
por el navegador. Ahí aparece. Y hace lo mismo del equipo inalámbrico. El equipo inalámbrico también tiene que hacer un ping. También tiene que ver la página web que está alojada en el otro servidor. Y por lógica, ustedes se quedarían conforme con eso, haciendo un ping del LAN 1 al LAN 2, o harían algo más. Viceversa. Entonces ahora usted del computador 2 haga un ping al servidor web que está en la LAN 1. Es el servidor de HCP, perdón. De HCP. Del computador 2 al otro servidor. ¿Cierto? Compruebe la comunicación inversa. También es normal que se pierda el primer pin y después van a llegar en forma correcta. Listo.